Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos compartiendo la palabra del Señor en este tiempo de confinamiento. Hemos cada mes dado un tema especial. El primer semestre nos separamos del Antiguo Testamento que estábamos predicando y ahora en el segundo semestre nos toca el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a dar un sexto tema especial, sobre todo pasajes que hablan del consuelo de Dios en medio de las crisis. Y hoy queremos compartir el Salmo 121, todo el Salmo, son 8 versículos, Salmo 121 del 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Bien, pues gracias a Dios por este Salmo 121, que hay un contenido sí de consuelo, sí de enfrentar crisis en parte de lo que se escribe en este texto. Nuestra versión Reina Valera lo tituló Jehová es tu guardador. Posiblemente es un buen título porque habla del nombre de Jehová como Dios en el Antiguo Testamento, un nombre muy usado, y le llama tu guardador. O sea, eso es como asignar una tarea permanente de cuidado. Dios nos cuida permanentemente en medio de las crisis, en medio de todo lo que vivimos. Y bueno, el Salmo habla de que la protección divina para los creyentes es un hecho muy evidente y permanente. Evidente y permanente, o sea, se puede observar el cuidado de Dios siempre sobre Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el cuidado sobre la iglesia. Ya en el pacto con el Señor Jesucristo, la iglesia es igualmente guardada por Dios. Y es una bendición que nosotros tenemos como iglesia. Tenemos que decir, viendo el contexto del Salmo, que es anónimo. Realmente es de la casi mitad de salmos, de los 150, que son anónimos. Y bueno, en su caso fueron cantos que Dios usó para inspirar, para consolar en el momento que se dieron. No conocemos la situación histórica que vivía el autor, pero Dios, el Espíritu Santo, fue usado para inspirar principios muy permanentes, constantes cuando vivimos crisis. Entonces, el hecho de que sea un salmo anónimo, pues no ha sido un obstáculo para que muchas personas lo lean. Incluso se han hecho cantos respecto a este salmo tan bello. Y la única indicación que tenemos ahí en el texto es que es un cántico gradual. Recordamos por el estudio de salmos que hay una serie de instrucciones musicales. En este caso, cántico gradual es una instrucción musical, que los judíos en su momento entendieron muy bien cómo debía de irse cantando o cómo debía de tocarse los instrumentos que acompañaban este salmo. Y pues es una pieza muy bella, es una pieza muy, muy bella en la Biblia, el Salmo 121. Y vamos nosotros a aplicarlo primero viendo su contexto y luego aplicarlo a nuestra necesidad como iglesia, como personas, y compartirlo con quienes tienen mucha necesidad. Vemos en este salmo dos actitudes ante el cuidado del Creador, dos actitudes ante el cuidado de Dios. Y la primera actitud es confianza, confianza. Salmo 121 del 1 al 4. Analizando el texto, vemos también que los 8 versículos que tenemos para división de nuestra Biblia, se está dando exactamente 4 para el primer tema y 4 para el segundo tema. Está muy bien distribuida la temática de este salmo. Y cuando hablamos de confianza, recordamos nosotros que es siempre tener la certeza de que alguien nos está guardando. Esa es la confianza. Entonces, aquí vemos nosotros que podemos confiar en Dios porque Él es nuestra esperanza. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, el escritor, de una manera muy poética, está retratando el momento exacto en que pasamos crisis. Cuando tenemos crisis que veremos enseguida, hay de diferentes fuentes.
lo que nosotros llegamos a sufrir, alzar los ojos a los montes es una actitud de esperanza. Por supuesto, no se refiere a los montes como fuente de la confianza. Todo el contexto del Salmo nos dice que la confianza está en Dios. Pero alzar los ojos a los montes es una búsqueda de ayuda, es un momento de crisis, es un momento de sentirse que se necesita esa ayuda tan especial. Y entonces, buscar ayuda siempre va a ser básico en la vida espiritual. Decíamos, en el pueblo judío, con toda su historia, en el momento en que se escribió este salmo, fue seguramente de bendición, pero también para la iglesia va a ser de mucha bendición. Cuando nosotros sentimos necesidad, podemos buscar ayuda. Y la ayuda la encontramos siempre en Dios. Se trata de una pregunta retórica. El escritor sabe perfectamente en quién confía. Y Dios en su revelación de este salmo también se presenta como el guardador de los creyentes. Entonces no es una pregunta como de no saber cuál es la respuesta. Es una pregunta de estilo de escritura. Por eso decíamos, es una pregunta retórica donde dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una manera poética de decir, yo tengo una necesidad y sé de dónde viene mi ayuda. Sé de dónde viene la ayuda que yo estoy necesitando en este momento. Por eso, alzar los ojos a los montes y preguntar de dónde vendrá mi socorro son dos actitudes de una persona de fe. Recordemos que el escritor, aunque no conocemos su personalidad, era una persona de fe. Cualquier persona que escribía salmos o cualquier parte de la Biblia, pues es una persona de fe. Y vivió también situaciones difíciles, vivió pérdidas, vivió temores, como todos llegamos a vivir en nuestra existencia. La pregunta número 2, la parte 2 que tenemos de este salmo es el versículo 2 y dice que pues la respuesta es Dios. A la pregunta retórica, alzaré mis ojos a los montes y ¿de dónde viene mi socorro? Se responde directamente, inmediatamente, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquí el creyente sabe perfectamente que Dios siempre le socorre. Recordamos que socorrer es sinónimo de ayudar, es sinónimo de atender, es sinónimo de fortalecer. Entonces, en la vida cristiana, en la vida judía en su momento también, hubo momentos de crisis, donde la persona siente que necesita el socorro de alguien. Y quizás todos sentimos la necesidad de ayuda, es parte muy humana de nuestra naturaleza, pero el principal ayudador, el principal socorro, el primer socorro siempre es Dios. Dios es mi ayuda, de Él viene mi socorro. Y este Dios entonces es la fuente de mi ayuda. Por eso decíamos cuando dice aquí el escritor, Dios es tu guardador, le da una actitud constante a Dios de cuidado de sus creyentes. Dios no descuidó a Israel y no descuida nunca a su iglesia. Siempre el cuidado está allí, aunque como veremos vienen momentos difíciles, vienen situaciones a veces insoportables, sin embargo siempre allí está el socorro del Señor. Entonces, aquí se identifica la fuente del socorro, que es Dios, y decimos entonces siempre el creyente sabe que la necesidad que tenga, su socorro es Dios mismo. Ese socorro es Dios. Dios tiene respuesta, Dios tiene ayuda, Dios tiene fortaleza y entonces viene una identificación de fe. Yo como creyente sé que mi socorro viene de Dios. Y luego describe que hizo los cielos y la tierra, ahí describe la omnipotencia y la creación. O sea, este Dios que nos cuida, que nos guarda permanentemente, es quien hizo los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, recordamos en plural es el universo, o sea, no nada más hizo nuestro planeta, que en sí es una obra impresionante nuestro planeta, pero hizo el universo. Dios es el arquitecto, Dios es el ingeniero del universo. Pues este arquitecto, este ingeniero del universo es quien me cuida a mí. Qué amor tan grande que siendo creador de inmensidades tan descomunales como el universo y como la tierra, tenga cuidado de cada persona. Y que no olvidemos que aunque somos pequeños, que aunque somos individuos, Dios siempre tiene cuidado de cada uno. La Biblia nunca dice que Dios tiene cuidado nada más de un pueblo en general. Tiene cuidado de cada persona. Así como tiene cuidado de cada molécula en el universo, de cada célula aquí en la tierra, en las criaturas, bueno, Dios tiene cuidado también de cada creyente. Y la ayuda viene del omnipotente. Entonces, esta es una frase de mucha confianza. Cuando alguien tiene una necesidad, a veces mide la ayuda. Dice, tengo una necesidad y quien me puede ayudar tiene una capacidad.
Entonces recordemos que los humanos y todo lo que nosotros nos rodea tiene una ayuda, una capacidad limitada. Quien humanamente me puede ayudar, a lo mejor me ama, a lo mejor yo le amo mucho y es buena la ayuda, pero cuando esta ayuda viene de Dios, entonces la medida del cuidado es inmenso. O decíamos, la medida del cuidado es inmesurable, o sea, no se puede medir. Dios es el omnipotente que creó todo y tiene cuidado de cada creyente también. Se describe el poder de Dios. O sea, el poder de Dios es quien creó todas las cosas. No hay alguna forma de evolución en las especies en la Tierra, no hay una casualidad, no hay un Big Bang en el universo, no hay nada de ese tipo de fenómenos inexplicables. Solamente cuando el hombre no quiere reconocer a Dios, no quiere reconocer a un diseñador, entonces piensa en esas alternativas totalmente incongruentes, totalmente irracionales. Pero si el universo está sosteniéndose, eso es por Dios. Decíamos en la clase de teología, Dios como sustentador. Entonces Dios sustenta el universo y nos sostiene también a nosotros. Si Él creó el universo, si Él sostiene todo lo creado con ese inmenso poder, pues tiene una fuente de ayuda muy grande. Por eso cuando pasemos una necesidad, recordemos, yo tengo una gran necesidad, pero la ayuda que viene es mucho más grande que mi necesidad. Vemos el versículo 3, dice allí, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, esta es una declaración del escritor dirigido por la inspiración del Espíritu Santo y habla de un cuidado. Dios cuida siempre, Dios cuida permanentemente. No es un cuidado temporal, no es un cuidado de épocas, no es un cuidado de éxitos ni un cuidado de realización, es un cuidado permanente. Quizá más aún evidente el cuidado en tiempos de necesidad. Por eso decimos, Dios es mi guardador. Cuando dice, no dará tu pie al resbaladero, se refiere al peligro de caer. Recordemos el contexto en el que se escribió este salmo, posiblemente sea en el año 1100 o el año 900 a.C. Entonces, los caminos en Israel eran muy peligrosos. Ya sabemos que hay caminos más o menos seguros, siempre relativamente seguros, pero hay caminos muy peligrosos. Y para cualquier persona, resbalar es un riesgo, es un gran peligro. Entonces dice allí, si tu pie no va a dar al resbaladero, o sea, no vas a perder el equilibrio que te ocasiona una caída. Una caída que puedes tener golpes o un daño que puede ser desde leve hasta letal. Todos conocemos la gravedad de las caídas cuando alguien se golpea, las contusiones, los golpes, las fracturas. Entonces, cuando aquí el escritor está diciendo no vas a caer al resbaladero, habla de una protección de Dios. Y seguramente no tenemos idea de en cuántas ocasiones Dios nos ha cuidado de resbalar. Físicamente tal vez de caernos. Quizá cuando somos jóvenes no sentimos esa necesidad del cuidado, no vemos la necesidad de que alguien nos cuide de caer. Pero conforme avanza la edad, conforme avanza la necesidad y la debilidad de nuestro cuerpo, siempre necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, cuando está diciendo este escritor, no vas a caer en un resbaladero, en un camino resbaloso, en un camino que es un riesgo, habla de cómo Dios nos guarda de ese peligro. Y dice el texto completo, ni se dormirá el que te guarda. O sea, nuestro cuidador no duerme. Quizá quienes tienen necesidad de enfermeros, de médicos, como en este contexto tan difícil en el que estamos ahorita, es una bendición tener médicos, enfermeras, especialistas. Quienes tienen la bendición de tener un especialista es una gran ayuda. Pero aún los mejores especialistas, los mejores médicos o enfermeros se duermen. El cansancio acaba con ellos. Tienen que llegar a ese nivel de recuperarse. Pero nuestro Dios no duerme. Recordemos, en la palabra nunca Dios tiene ni sueño, ni sueños, ni se duerme. Dice allí entonces, no se dormirá el que te guarda. ¿Quién te está cuidando? Dios, el Eterno, el Creador, el que hizo todo y jamás duerme. Por eso cuando nos vienen situaciones difíciles, no es que Dios se distrajo o Dios se descuidó. O como decía Jaime Sabines, Dios es un ancianito que ya no ve bien, que se equivoca y por eso hay erupciones y hay situaciones. Ese es el concepto de una persona intelectual, pero no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que Dios siempre está totalmente alerta, está despierto, nos está guardando, no va a dormir. Y recordemos entonces ahí una conclusión pues teológica, el omnipresente no duerme. Dios que siempre está en todo lugar, Él no duerme. Ahora, cuando dice el que te guarda, nosotros vemos ahí sinónimos. Guardar es vigilar o proteger.
O sea, de ese peligro que es constante, que siempre estamos en peligro cuando nos desplazamos, cuando estamos en muchos lugares, Dios nos cuida en muchas ocasiones. Mi cuidador es Dios. Decíamos, hay ocasiones en que incluso a los ángeles se les da también alguna noción de cuidado, de protección a su pueblo, pero el principal papel de protección lo tiene siempre Dios. Dios me protege, Dios me guarda. Nos guarda de golpes o daño. Decíamos, desde golpes leves o hasta un daño letal o intermedio o fracturas, el que nos ha guardado siempre es Dios. Él está atento, está alerta. Cuando dice que no se duerme, habla de esa actitud permanente, vital de Dios. Recordemos, Dios no envejece, Dios no se cansa, Dios no duerme. Dice el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta noción de dormir es un cambio en la actividad de la mente. Las personas que estudian la mente y el descanso y el sueño de los humanos dicen que es un cambio de actividad, de la conciencia a la inconsciencia. Es un tiempo de descanso. Todas las personas necesitamos descanso. De hecho, muchas de las criaturas de Dios, si no es que todas, tienen necesidad de un descanso. Aunque hay diferentes formas de descanso en las criaturas, pero los seres humanos sí nos cansamos, estamos a veces agotados, estamos a veces que no podemos ni siquiera estar despiertos para atender una necesidad, pero Dios no. Este Dios que da el socorro porque creó el universo, porque tiene un gran poder, Él no se adormece ni duerme. Cuando habla de adormecer, habla del inicio del dormir, el inicio del ciclo del sueño, que los especialistas también lo tienen muy definido. Entonces, adormecerse todavía no es estar dormido, pero es estar iniciando un proceso, ¿no? Empezar el proceso de cansancio, de pérdida de contacto con la realidad, de pérdida de conciencia, pero Dios no tampoco se adormece. Dios siempre está alerta, siempre está vital, siempre está con todo su poder. Y dice, no se adormecerá y no va a dormir tampoco. O sea, ni se inicia el ciclo, ni termina el ciclo. Dios no duerme, Dios no descansa de esa manera. Dios no necesita descanso, como los seres humanos. Entonces, Dios no tiene inactividad. Sería la conclusión que tenemos aquí. En ese cambio de actividad humana en la mente, nosotros sí caemos en inactividad, en el sueño, en el ciclo del sueño, pero Dios no. Dios nunca está inactivo. Dios siempre está despierto. Y dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es este cuidador tan grande, tan maravilloso que tiene la fuente de la omnipotencia, del diseño del universo, del enorme cuidado? Pues es el que guarda a Israel. En ese momento, recordamos el contexto de los judíos, decía, el que guarda a esta nación, el que guarda a Israel es Dios. Y nosotros vemos ahí el cuidado de una nación, cómo Dios ha cuidado a Israel. En los miles de años que lleva la historia de este país, que actualmente no tiene una actividad espiritual de proclamación o de salvación, salvo quienes se convierten a Jesús. Pero realmente el que ha guardado a esta nación es Dios. Y quien guarda una nación, pues tiene un gran poder. Ni siquiera los humanos tenemos la capacidad de guardar una nación. Las personas que son gobernantes, que tienen alguna actividad de magistrados o alguna especialidad, tienen limitaciones, aunque tengan capacidades, pero Dios no tiene limitaciones. El que guarda a Israel es el que nos guarda a nosotros. Entonces, el escritor en su momento abarcó el cuidado de Dios mucho más allá. Dijo, Él cuida a nuestro planeta, Él diseñó el universo, pero también guardó a su país. Está guardando a Israel. Entonces, nosotros vemos ahí, si puede cuidar un país, pues nos puede cuidar a nosotros. Aplicamos esto en nuestra vida y decimos que cuando pasemos cualquier necesidad, siempre mostremos esperanza. Dirijámonos al que es inmutable. ¿A quién me dirijo? A Dios. En un caso de gran crisis, de grande urgencia, sí puedo acudir de inmediato a especialistas, a médicos, a cirugías, a cualquier atención médica. Es una necesidad inmediata. Pero aún con una emergencia tan grande o no, de todos modos, siempre nos dirigimos a Dios. Diríamos que un creyente de inmediato se dirige a Dios. Tal vez si tenga que venir una ambulancia, tal vez tengan que venir médicos, tal vez tengan que transfundir a una persona o quede inconsciente o cualquier situación de crisis tan grande que vemos en las enfermedades. Pero en ese momento, quienes somos creyentes y estamos rodeando a una persona que está en una situación grave de enfermedad o de pérdida de la vida, incluso pues, riesgo de perder la vida, nosotros nos dirigimos siempre a Dios. Tú eres mi esperanza. Este salmo nos enseña a decirle eso a Dios. No es el monte, como decíamos, pero sí alzo mis ojos en un momento de necesidad, pero me dirijo siempre a Dios y busco la ayuda de Dios. Dios siempre nos ayuda, hermano. Es una bendición tan grande que las ayudas humanas pueden ser muy buenas, pero están limitadas. Y en ocasiones fallan y tienen tantas situaciones de complicación, pero la ayuda de Dios siempre está allí.
Qué bendición tan grande que nuestro Dios nos ayuda siempre. Él nos está ayudando. ¿En qué momentos necesitamos esa esperanza? Decimos que hay al menos 4. Debilidad, temor, enfermedad o conflictos. O sea, debilidad, cuando perdemos la fuerza, cuando sentimos que no podemos más, que perdemos el control. Cuando estamos sintiendo que ya no podemos nosotros seguir adelante, viene la ayuda de Dios. Entonces también el temor, el miedo que tenemos es parte de la existencia. También cuando tengo miedo, le puedo pedir ayuda a Dios. Y si sentimos miedo, y si sentimos esa situación de total insatisfacción personal, esa fragilidad que tenemos nosotros o nuestros seres queridos. La enfermedad es una situación que todos conocemos, que puede acabar con la vida de las personas, y allí en la enfermedad podemos buscar la ayuda de Dios. Hoy que nos rodean tanta enfermedad, podemos como iglesia siempre proclamar y decir, busquemos la ayuda de Dios. Y aun quienes estemos enfermos o seres queridos estén enfermos, también podemos buscar al Señor. Y quienes están en conflicto también. Por eso decíamos debilidad, temor, enfermedad o conflictos. Todos los conflictos existen siempre. Todos tenemos confrontación, todos tenemos desacuerdos, nos rodea mucha violencia. Pero en medio de todo, siempre mi ayuda es Dios. Por eso un creyente que enfrenta debilidad, temor, enfermedad o conflictos, tiene la confianza en Dios. La certeza es reconocer que la ayuda viene de Dios. Mi ayudador siempre es Dios. Amo a la gente que me ayuda, a la gente que es mi familiar, hermanos en Cristo muy amados, muy queridos, que nos ayudan mucho. Y nos toca a nosotros también ayudar. Pero más allá de lo que nosotros hacemos, la ayuda siempre viene de Dios. Dios siempre está ayudando. El creador de todo lo que existe está ahí ayudándonos. No es cualquier ser persona, no es cualquier ser, es Dios. Y Él está siempre ayudándonos, ¿no? Las evidencias que tenemos es la protección contra peligros. Dice allí en el resbaladero, que decíamos era muy gráfico en su contexto, el peligro de caer o fracturarse o lastimarse. Tenemos a Dios como el que nos guarda. El sabio nos está guardando. Dios es perfectamente sabio. Nosotros como humanos a veces nos falla la sabiduría, pero a Dios nunca le falla. Es un atributo de este protector sabio, perfecto, y que tiene un poder totalmente fuera de lo normal, y totalmente, decíamos, inmesurable. Y el carácter de Dios dice que no tiene que considerar el sueño, no inicia el ciclo ni lo termina y nunca está inconsciente. Dios siempre está con nosotros. Entonces, si guardó a su nación, hoy nos puede guardar a cualquier creyente. Le puede guardar a usted, puede guardar a nuestra familia, puede guardar a nuestra iglesia, puede guardar al mundo, porque Él es el dueño de todo. Una segunda actitud presentada en el Salmo 121 está del versículo 5 al 8, decíamos exactamente a la mitad del Salmo. Y esta actitud es conocimiento. O sea, quienes estamos confiando en que Dios nos ayuda, tenemos que conocerlo. Por eso en la iglesia nos esforzamos en conocer, en estudiar, en aprender, en orar, en tener más conocimiento siempre de Dios, porque si le conocemos mejor, podemos buscarle cuando tenemos una necesidad, cuando su ayuda es indispensable. Dice el versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, decíamos aquí nuevamente, cuando le da el término de guardador, es alguien que está ejerciendo una función constante. Nuestro guardador es Dios. Y ahí el guardador evita el extravío y conserva en buen estado también. Decíamos, ¿quién guarda? ¿Quién es un guarda o un guardia? Alguien que evita el extravío. Alguien que evita que alguien se pierda o algún objeto valioso se pierda. Mucho más, lo más valioso que tenemos son las personas, ¿no? Entonces, Dios evitará que nos extraviemos y nos conserva en buen estado. Decimos, si hoy tenemos la posibilidad de servir, de orar, de cantar, de estar en familia, de trabajar, todo lo que hacemos, hermano, es porque Dios lo permite. Gracias a Dios, porque nos está bendiciendo. Y dice entonces, Él es tu guardador, lo describe con esa función constante, y Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, aquí la palabra sombra es un obstáculo a la luz. Dice, es un obstáculo a la luz. Enseguida describe que puede ser del sol o de la luna. Otra vez, en el contexto judío era muy diferente a como lo vemos nosotros hoy, pero sí habla de una acción continua. Dios nos está guardando siempre. Él es tu guardador. Y te dice que la sombra es la protección de Dios. Pero también quienes estudian de física dicen que la sombra es proporcional al objeto que la genera. Entonces, hay sombras por objetos pequeños, las sombras son pequeñas. Pero cuando un objeto es muy grande, la sombra es grande. Cuando el ser es infinito, la sombra es infinita. El cuidado de Dios es infinito porque viene de Él.
Entonces no está limitado a una parte de mi cuerpo, a una parte de la ciudad, a una parte de mi vida. Él es totalmente absoluto en el cuidado que tiene con nosotros, ¿no? Por eso decíamos, está obstaculizando esa luz y la sombra es proporcional a Él como ser que la está proyectando. Y da ese cuidado. ¿Cuántos queremos, en el momento queremos enseguida de mucho sol o de mucha luna en su tiempo, algo de sombra? Bueno, esa sombra siempre viene de Dios. Dios nos da esa sombra que es una metáfora de su protección. Cuando dice a tu mano derecha, recordemos que la derecha es la utilidad y de ahí viene el desplazamiento. Entonces, salvo quienes son zurdos, que tienen otra función cerebral distinta, pero normalmente la mano derecha tiene una serie de funciones. Pero cuando dice está a tu mano derecha, es al momento de que tú te vas a mover, al momento en que te desplazas, al momento en que tú realizas cualquier cosa, esa es la mano derecha. Entonces era en su contexto muy notorio ese tipo de cosas. Incluso quienes somos diestros, cuando alguien nos ayuda a desplazarnos, nos toma de la mano derecha, normalmente. Entonces aquí dice, Él te va a tomar de la mano. Los zurdos, por supuesto, se da de la mano izquierda, pero Dios siempre te está tomando para llevarte adelante. Dice el 21.6, Salmo 121.6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ahora, aquí tenemos una descripción, decíamos, en el contexto del tiempo de los judíos. Hoy nosotros buscamos la luz. Y la luz en las ciudades, en la luz nocturna, la luz eléctrica, impide que veamos la luz de las estrellas y la luz de la luna realmente. Y en el día, la luz solar, ahora que tenemos algunas construcciones o tenemos algunos medios para tratar de evitar el calor intenso, no entendemos el contexto. Pero en su momento el escritor decía eso, a veces eso me fatiga mucho de día. El sol me causa trabajo y esfuerzo, me puede causar insolación, le puede causar incluso quemaduras en la piel, como los expertos nos tratan de decir. Entonces, cuando dice que el sol no te fatigará de día, habla del cuidado de Dios, de una luz intensa, de una luminosidad tan intensa como es la del sol. Y hoy se conoce un poco mejor. Entonces, cuando dice no te fatigará, recordamos la palabra fatigar es extenuar o cansar con exceso. Fatigar o extenuar con exceso. El excesivo sol de su momento de día te puede causar un cansancio tan grande o hasta un desmayo tal vez. Pues en el día Dios te va a guardar. Recordemos la historia de Israel, que había una columna de nube y una columna de fuego, guardándoles a ellos de noche y de día. Ese tiempo que estuvieron ahí en el desierto, bueno, igualmente como les cuidó Dios a los judíos, nos cuidó Israel en toda su historia y que nos cuida a nosotros, como veremos también enseguida, ¿no? Entonces el sol y la luna no nos van a causar, ni por su reflejo, ni por su intensidad, ni por el daño que pueden causar. Nosotros tenemos el gran cuidado de Dios. Entonces, hay que ver que en ese contexto había excesos, a que a veces la gente necesitaba un cuidado, que nosotros hoy en la cultura o en los medios o en la forma de habitación que tenemos, incluso en la distribución de las ciudades, en el urbanismo, tenemos muy diferente contexto de lo que vivían los judíos en aquel tiempo. Pero de todos modos, no habrá una fatiga, no habrá un sol excesivo, no habrá trabajo y esfuerzo, no habrá un debilitamiento a causa de un sol intenso o en la luna una luminosidad tan fuerte que no dejara el ciclo del sueño. Decíamos, una luna tan intensa, posiblemente no podían dormir las personas en su momento. Entonces, en su momento la luna así excesiva luz, también de día o de noche, podía causarles alguna incomodidad. Entonces, es un cuidado, decimos aquí, Dios es un cuidador totalmente detallista. Alguien que evita que me lastime mucho la luz del sol, o que evita que la luminosidad de la luna me llegue a interrumpir el ciclo del sueño, es un gran cuidador. Tiene cuidado de detalles. Dios es perfectamente detallista y tiene cuidado de veras porque nos ama y sabe que somos débiles y que por supuesto el sol y la luna y la luminosidad o los rayos solares nos pueden causar muchos efectos a nosotros también como seres humanos. Entonces Dios nos va a cuidar. Dice el Salmo 121.7, Jehová te guardará de todo mal, Él te guardará tu alma. Este versículo tiene varias situaciones que tenemos que analizar. Porque dice, Jehová te guardará de todo mal. O sea, nuevamente el nombre de Dios, uno de los más mencionados en el Antiguo Testamento, este Dios creador, omnipotente, sabio, inmenso, Él te va a guardar. Siempre, ya decimos, es un guardador, pero dice de todo mal. Entonces, esta frase es muy extensa. No dice de algunos males o de un mal, de todo mal. Entonces veremos enseguida cómo hay muchos males que realmente nos pueden perjudicar. ¿Cuál es el mal que vemos aquí? Bueno, algunos versículos nos hablan para tener un poco más de luz. En Salmo 27.2, David escribió, los malignos
los angustiadores, los enemigos y los destructores. Entonces, personas que son terriblemente malas, que tienen la maldad como esencia en su carácter, son malignos, ¿no? Y dice, esos malignos, Salmo 127:2 decíamos, tienen la intención de dañar. Entonces, todo mal abarca personas. Veremos enseguida que abarca personas y abarca espíritus también, porque el contexto nos puede llevar a eso. Entonces dice David, los malignos, mis angustiadores. ¿Cuántas personas con su maldad, con su soberbia causan angustia? Entonces, sí, muchas personas tenemos angustia, tenemos mucho miedo, tenemos pesar por la acción, por la maldad de alguien. Y aquí Dios le reveló a David, bueno, ni los malignos, que son malos en sí, ni los angustiadores que tratan de afligir. Dice, ni los enemigos, o sea, aquellos que pierden la amistad o que tienen una violencia, que se sienten enemigos de. Muchas personas hemos tenido enemigos. A veces no quisiéramos tenerlos, pero hemos tenido enemigos. Entonces dice, Dios te va a guardar de tus enemigos, porque también te van a tratar de hacer daño, y tus destructores. Ahí habla entonces otra idea de cómo los malvados están ahí. Pueden ser malignos, angustiadores, enemigos y destructores. Destructores, bueno, pues tratan de hacer daño, tratan de lastimar, tratan de romper, tratan de perjudicar aquello que nosotros amamos, o a nosotros como personas, o a las personas que amamos, quizás a nuestra familia. Recordamos a David lo persiguió el rey Saúl. Y a David lo persiguió alguno de sus hijos también, para tratar de matarlo. Entonces, David sabía muy bien que hay personas que pueden ser clasificadas como malignos, como angustiadores, como enemigos o destructores. Entonces, en nuestra vida, si hay personas así, Dios nos puede guardar. Por supuesto, tratamos de evitar eso, ¿no? Dice la palabra, en cuanto pueda, en contra de ustedes, evite tener maldad con cualquier persona, evite tener conflicto. Pero cuando se dan los conflictos, Dios nos guarda. Isaías 1:4 habla también de los malignos. Ahí el profeta, pues muy destacado del Antiguo Testamento, dice que pueden ser pecadores. Ahí le afligían los pecadores. ¿Cuántas veces sí, como a Pablo también en Hechos 16:17 que habla de que predicaba en Atenas, dice que afligía al ver el pecado de las personas alrededor, incluso en Atenas, dice muy específicamente, había tanta idolatría, había tanta maldad, había tanta destrucción en ellos. Bueno, los pecadores a veces nos afligen. Y no es que nosotros nos espantemos o que nos sintamos muy santos o algo así, pero realmente el pecado nos admira, hermanos, nos asombra. El alcance del pecado que está viendo hoy día nada más es que se publicita, pero el pecado siempre estuvo ahí. El tipo de destrucción, de daño que se da. Hoy lo conocemos mucho por los medios electrónicos, pero hay mucho pecado alrededor, ¿no? Dice también la maldad, o sea, otra vez el deseo de hacer mal, ¿no? Quienes tienen la intención de hacer mal. Quizás su obsesión sea hacer mal. Ahí refleja de quién viene, ¿no? Porque dice la palabra que el maligno tiene esa intención. Y veremos enseguida eso. Dice también los malignos, o sea, habla maldad, que tienen maldad en sí, y malignos la intención o la capacidad. Personas que hacen mal, que tratan de lastimar, de destruir, incluso de asesinar, hacernos quitar nuestra vida o lastimarnos. Bueno, Dios nos guarda de todo este tipo de personas y tenemos que orar para pedirle protección siempre. Los depravados, dice, o sea, depravados son quienes están totalmente en una perversión. La palabra perversión es desvío total. Entonces dice, los depravados, los que están totalmente torcidos en su mente, en su corazón, que son personas totalmente despiadadas, que ya no tienen amor ni tienen conciencia del daño que hacen. Y todos tenemos alrededor testimonios de esto. Bueno, ese tipo de personas Dios nos guarda. Y también de los apóstatas, o sea, los que se apartan del evangelio. Tristemente, si hay personas que se apartan del evangelio y lejos de ser personas que esperen la reconciliación con Dios o con los creyentes, están totalmente apartados. Sus prácticas, sus palabras, sus intenciones son apóstatas. Entonces, aún los apóstatas le causaban daño a Isaías, pero igual a los creyentes, pecadores, malignos, la maldad, depravados o apóstatas nos pueden causar daño. Cuando hablamos del mal espiritual, desde el diablo y todos los demonios, sabemos muy bien la cita. Efesios 6:16 dice que tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ahí Pablo describe cómo el creyente está enfrentando muchas situaciones y cuando enfrentamos algo demoníaco, decíamos, no quizás Satanás, pero sí demonios que nos llegan a atacar mucho, dice tenemos el escudo de la fe. O sea, la protección para este ataque espiritual tan despiadado como veremos enseguida descrito es la fe.
Es mi fe en el Señor. Yo tengo fe y Dios me puede proteger. Por eso no tengo temor de esas cosas. Ni las busco, ni las desafío, pero no las voy a tener miedo, porque tengo un escudo de fe. Y cuando viene aquí la acción, decíamos, demoníaca, dice apagar los dardos de fuego. Los dardos de fuego era una herramienta militar muy fuerte en el tiempo de Pablo. No nada más dardos o flechas, sino encendidos. Entonces, ese tipo de instrumento punzante, cortante, además con fuego, cortaba y quemaba la carne, o ocasionaba hasta la muerte. Entonces, dice aquí que los dardos del maligno no son sencillos, no son sencillos sin fuego, o no hacen tanto daño, hacen mucho daño. Pero dice aquí, estos dardos de fuego que vienen de este maligno, pues entonces Dios nos puede detener la acción de ese mal. Por eso dice, Jehová te guardará de todo mal. Toma el escudo de la fe para que apague los dardos de fuego del maligno, ¿no? Entonces nos va a guardar de todo mal. Decíamos personas, malignos, angustiadores, enemigos, destructores, en Salmo 27:2. En Isaías 1:4, pecadores, maldad, malignos, depravados y apóstatas. Y en Efesios 6:16, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, cualquier ataque en este último contexto de Satanás o demonios, siempre tenemos la protección de Dios. Por eso estamos confiados y seguimos al Señor. El último versículo, Salmo 121:8, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, guardar de Dios para nosotros, esta guarda de Dios, este Dios que es un guardador, dice aquí el escritor, te puede guardar de todo esto, ¿no? En medio de la tierra, el que el universo te guarda a ti, te puede guardar de acción demoníaca o espiritual, o de acción de humanos muy malos, pero Él te va a guardar también en tu salida y tu entrada. Aquí hablamos, por supuesto, del desplazamiento. Todos tenemos que salir y regresar. Posiblemente ahora tenemos tanta complicación con todo esto, pero en el momento en que salimos hay riesgos. Todos los que salimos hay riesgos, ¿no? De cualquier situación, incluso hoy que tenemos tantos asaltos, tantos secuestros, tanta violencia alrededor. Bueno, dice ahí, Jehová guardará tu salida. Todo desplazamiento tenemos la esperanza de que sea con un regreso de bendición. Cuando salimos decimos, Señor, si tú permites que regrese a mi casa, que regrese al lugar donde estoy saliendo, yo te pido que sea por tu protección y por tu gracia. Entonces, también habla aquí en un tiempo presente, o sea, Él va a guardarte siempre. No en un tiempo, en un tiempo en que Dios quiere guardarte, dice, Él te va a guardar siempre también. Cuando dice el final para siempre, es donde se concreta todo ese alcance, ¿no? Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Entonces, Dios te va a guardar en todo momento. En que tú tengas que salir, que pierdas la seguridad o la tranquilidad, la protección de tu hogar, ahí Dios te va a proteger, te va a guardar. Y decíamos, ¿cuántas veces nos ha guardado Dios? Quizás nadie lo sabemos, pero Dios nos guarda, ¿no? Y cuando dice, y tu entrada, o sea, tu regreso. Qué bendición es regresar. En tiempos como los que estamos viendo tan difíciles, qué valioso es regresar. Qué gratitud tenemos con el Señor de poder regresar. Quizás muchos le damos gracias a Dios cuando en el momento en que estamos todos en casa, otra vez ya de regreso, estamos tranquilos. Y decimos, gracias Señor, porque tú cuidaste a mi familia, tú cuidaste a mi casa. Dice entonces aquí, Él va a guardar tu salida y tu entrada. Ese desplazamiento, esa necesidad. Y luego añade un tiempo. Dice, desde ahora y para siempre. Entonces son dos partes. Ahora es hoy. Hoy te cuida Dios, sí. Le pueden pasar cosas tremendas también, es cierto. Pero en medio de lo que nos pase, el cuidado de Dios está allí y la bendición de Dios para que podamos seguir adelante, para que tengamos su bendición. Y aún en tiempos difíciles, recordemos que Dios nos ha guardado siempre. Si hoy estamos con vida o con posibilidad de atender a nuestra familia, a nuestras situaciones espirituales y trabajos o escuelas, es porque Dios nos ha dado su bendición. Es porque Dios lo ha permitido, ¿no? Entonces, hoy Dios te puede guardar y te quiere guardar. Dice, y en el futuro también, para siempre. Entonces, ese cuidado es algo amplio totalmente, el tiempo que se dice aquí, ¿no? Se describe la palabra siempre. Quizás nosotros aquí tenemos una gran falla, porque a veces esperamos sentir esa presencia o ese cuidado, decíamos, esa idea de mucho sensualismo que se da a veces en la iglesia, pero no siempre tengo que sentir. No dice, vas a sentir, dice, Él te va a guardar. A veces sentiré que me guarda, a veces no siento que me guarda, pero Dios está allí siempre. Siempre está allí y me va a cuidar. Entonces, en ese desplazamiento, salida y entrada, y el tiempo, ahora y siempre, nos da una gran confianza. Nuestro Dios nos está guardando, nuestro Dios nos está cuidando y podemos aplicarlo a nuestra vida. Un salmo muy, muy bello. Dice entonces una aplicación de los versículos 5 al 8, que recordemos el carácter de Dios. Dios es un guardador y es un protector esencial.
nos está protegiendo siempre. Dios guarda permanentemente, ya decíamos, siempre está guardando, como guardó Israel, como guarda la iglesia, nos guarda a nosotros, nos guarda a cada uno de los que estamos en el Evangelio, por supuesto, especialmente a sus hijos. Él nos está guardando. Y dice, Él nos guarda por quien Él es. O sea, no nos guarda por una situación temporal o una circunstancia. Nos guarda porque Él es bueno, porque es un guardador, porque es un protector. Y una protección esencial, o sea, siempre hay una esencia de protección en Dios. Dios protege. Tal vez los que somos padres o buenas madres que tenemos el instinto paterno, materno de proteger a nuestros hijos, viene de Dios, ¿no? Y lo vemos en toda la creación, decíamos, ¿no? Muchos de los animales son buenos padres, protegen a sus criaturas, ¿no? A sus crías. Bueno, entonces dice aquí, Dios te va a proteger a ti también. Dios es un buen padre y nos protege siempre. Claro, nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que manejar una fe pues totalmente madura, pero siempre con la certeza, ¿no? Una fe muy cierta de que la protección de Dios está allí. Hay una utilidad siempre porque nos está protegiendo permanentemente. Dice que evita cansancio y aflicción. Cuando hablábamos de sol y la luna, entonces el que nos permite estar hoy con cierta fortaleza para servirle a Dios, ya hoy no es el sol o la luna tal vez, pero hay muchos factores, tanto químicos como físicos, sociales, espirituales tal vez, que nos pueden hacer daño. Pero si no, estamos siendo guardados de eso, es por la gran misericordia de Dios. Aprendamos a decirle, Señor, gracias porque tú me guardas. No sé ni de cuántas aflicciones, no sé de cuántos riesgos, de cuántas enfermedades, como decíamos al principio del capítulo, de caídas, de resbalarme, de fracturarme, de perder la vida. Tú me has guardado muchas veces y eso tengo que decirte gracias. Tal vez como creyentes hay que agradecerle a Dios todos los días, hermano. Desde que amanecemos, dile gracias por la vida que me permites despertar, me permites tratar de atender mis necesidades familiares, personales, de servicio a ti, y eso es una bendición que tenemos que agradecerle siempre al Señor, hermano. No está descontado que podamos al día siguiente amanecer, no lo sabemos. Solamente Dios sabe el día que vamos a acabar en nuestra vida, pero cada día que amanecemos hay que darle gracias y enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a darle gracias a Dios. E incluso cuando acaba el día, también gracias porque tú me guardaste, Señor. Y hay que ser muy responsables, ¿no? Algunos andan muy responsables buscando andar fuera de su casa en muchas ocasiones, pero debemos de estar siempre a buena hora en casa. Tratar en una hora prudente de regresar y no abusar. Aunque ahora estamos con esta crisis tan fuerte de no salir de casa, pero gracias a Dios porque estamos en casa y ahí vemos el cuidado de Dios. Cada día que usted vea a su familia en casa es un cuidado de Dios. Y cuando amanecemos también es la provisión de Dios para un nuevo día. El alcance del cuidado de Dios dice, te va a proteger de todo mal. Ya decíamos, describe ahí que pueden ser personas muy malas o pueden ser actividad demoníaca, que también es muy, muy mala, ¿no? La perversidad de demonios, dice, te va a cuidar Dios. De todo daño o acechanza, ¿no? A veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay ciertos peligros planeados en contra nuestra. Eso es la acechanza, ese es el acecho, ¿no? Entonces te va a guardar de todo acecho, humano o espiritual. O sea, no hay división nada más para guardarnos de cosas humanas, que ya sería muy bueno, o nada más espiritual. Son las dos áreas. Por eso dice, te guardará de todo mal. Entonces, Dios nos está guardando de todo lo malo que nos puede hacer daño, que nos puede perjudicar, que nos puede lastimar. Y protege al creyente, dice, guardará tu alma. Ese guardar tu alma, la palabra psique, decíamos, la persona en sí, separada del espíritu, que es la parte vital de Dios, separada del cuerpo, que es el estuche del alma. El alma es el yo. Es el área de intelecto, sentimientos y voluntad. Es una forma metafórica también de decir, te va a cuidar. No cuida mi alma y mi cuerpo, y mi espíritu también. Pero es una manera muy poética cuando dice el escritor, Él guardará tu alma. Recordemos, en lo más profundo de mi ser, quizás en mis sentimientos más profundos, en mis pensamientos más profundos, en mis decisiones más trascendentales, Dios me está protegiendo. Dios es bueno, me protege, me cuida y guarda mi alma. Mi alma está tranquila porque está bajo el cuidado del Dios omnipotente y bueno y glorioso. Y hay una certeza, dice, aún la protección al salir o llegar, decíamos, bueno, gracias a Dios, porque esa protección siempre ha estado allí y quizás ni siquiera estamos conscientes de eso. Pero quien nos está cuidando al salir y al regresar a casa es Dios mismo. Es una realidad hoy y en todo tiempo, porque dice, guarda tu salida desde ahora y para siempre. Entonces, qué cuidado tan extenso, tan detallado, decíamos, de este Dios tan precioso. Entonces, queremos terminar esta presentación, hermanos, recordando que los creyentes confiamos en la protección de Dios y tenemos que conocerle cada día más. Conocerle cada día más para agradecerle
para exaltarle, para tener una conducta de fe, porque sabemos que Él nos cuida, pero situaciones que puedan llegar a nuestra vida en medio de cualquier complicación, siempre que tengamos una confianza y tengamos un conocimiento de Dios. Son dos actitudes ante el cuidado del Creador: confianza, decíamos, certeza de la protección o de la capacidad protectora de Dios. Esa es la confianza. Y el conocimiento, bueno, que tengamos cada día más información de este Dios que nos cuide y nos ama. Por eso cada día, hermanos, hay que buscar nuestro devocional personal. Leer la palabra, orar diariamente es básico para que conozcamos más en el Señor. Y que crezcamos en este conocimiento de nuestro guardador, que pues alcemos nuestros ojos, como dice ese contexto, ¿no? Que sepamos que el socorro viene siempre de Dios y es permanente. Decíamos que Dios es un guardador para nosotros, que no duerme, ni siquiera se adormece o se fatiga, que nos da una sombra de acuerdo a lo inmenso que Él es la sombra que tenemos. Nos guarda de fatigas que incluso a veces son pues inimaginables, ¿no? No todos tenemos tampoco idea de cuántas fatigas nos ha guardado Dios. Si tenemos fortaleza para servir, para atender, para estar y para vivir, es porque Dios está con nosotros. Y en lo más profundo de nuestra alma está la convicción: Dios va a guardar mi alma. Y el tiempo, decíamos al final, ahora y para siempre. Entonces es un versículo relativamente corto, pero habla de una gran realidad. Me guarda hoy de acuerdo a su perfecta voluntad y me puede guardar siempre, también de acuerdo a su perfecto plan. Oremos al Señor, hermanos, para que nos bendiga y nos guarde y que sigamos adorándole en todo tiempo. Señor, queremos darte gracias en este momento por el Salmo 121, que habla de Dios como nuestro guardador. Te queremos exaltar por ese cuidado tan excelente que tú tienes de nosotros, Señor. Te queremos bendecir porque tú eres nuestro guardador. No habla el texto de que nos guardas en alguna ocasión o en un momento específico, sino que permanentemente nos estás cuidando, Señor. Nosotros te damos gracias por esto y hoy alzamos nuestros ojos a los montes, Señor. Esa actitud de búsqueda, de debilidad, de necesidad, nosotros estamos alzando nuestros ojos a ti. Tú sabes quién de nosotros está pasando por tiempos muy difíciles, nuestros amados hermanos, nuestra familia también muy amada, si están pasando alguna enfermedad, si están pasando una complicación, Señor, alzamos juntos los ojos a ti. Tú eres la fuente de nuestra ayuda, independientemente de que haya buena atención médica o atención humana que es tan valiosa y tan diversa, nosotros tenemos la ayuda tuya. Tú eres nuestro guardador siempre. Confiamos en ti, Señor. Ponemos en tus manos siempre a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor, a la familia en pleno. Nos ponemos en tus manos, porque así como guardaste a Israel, guardas a la iglesia. Y hoy te pedimos que nos guardes para bendecirte también, Señor, y sobre todo también que aprendamos en esas dos áreas para tener esa confianza y ese conocimiento también. Que la confianza sea el carácter que sabe perfectamente la capacidad de cuidado que tú tienes. Mi necesidad es muy grande, mi temor puede ser muy grande, mi situación que estoy enfrentando puede ser algo grave, pero tú eres mucho más grande que todo esto, Señor, tú eres inmenso. Y entonces pongo en tus manos mi necesidad y me siento abrazado, me siento protegido, me siento bendecido. Pero también tengo que crecer en conocimiento, Señor. Este escritor decía que hay que conocer a ese Dios. Es el omnipotente, es el guardador, es el Dios bueno, es el Dios detallista, es el Dios que tiene un plan perfecto, el Dios que nunca duerme, que nunca se cansa, que no cambia ni envejece. Ese es mi Dios que me está guardando. Entonces, cada día que nosotros podamos iniciar, decíamos, te damos gracias por la posibilidad de empezar, Señor. Gracias porque necesitamos en casa y quienes estamos con alguna necesidad, nos ponemos en tus manos y te pedimos también que al acabar el día, Señor, reconozcamos que no es ni por nuestra prudencia ni por nuestra fuerza, es por tu gracia. Nosotros tenemos que ser prudentes y cuidarnos en todo, pero es por tu gracia que tú nos estás guardando y nos permites la vida y la bendición de estar ahí. Que te agradezcamos cada día por este cuidado tan grande que tienes, Señor, y que al poder escuchar este Salmo 121, sus 8 versículos, recordemos verdades muy grandes en medio de la crisis que estamos viviendo. Te alabamos porque tú eres nuestro guardador y nuestra alma está confiada en nuestro Dios que es grande, que es omnipotente. Te damos gracias y seguimos orando por quienes hoy padecen mucha necesidad, los enfermos, las personas que han muerto, Señor, la familia que quedan solas, todo el caos que hay en los hospitales, Señor, los contagios tan altos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas y que guardes, Señor, y que en medio del caos surja una bendición, que surjan testimonios, que surja tu gracia, Señor, y que podamos alabarte. Y sí, ser muy prudentes en todo, pero cada día agradecerte y alabarte por lo que podemos hacer. Que compartamos tu palabra por todos los medios y que podamos estar atentos a recibir cada día palabra para poder también dar palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. 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 Amados hermanos, que Dios los siga bendiciendo. En esta ocasión nos presentamos juntos con ustedes para plantear una propuesta de ministerio de la Iglesia en este tiempo de crisis. Ya hemos de algunas maneras comunicado con varios, pero tenemos una propuesta respecto a este trabajo. Tenemos varios puntos. El primero de ellos es que son tiempos difíciles por la pandemia, prevalecer una crisis mundial. Entonces sabemos todos cómo están los contagios, la gravedad de la situación y entendemos que desplazarnos para ir al templo sería de mucho riesgo para muchos. Entonces esto puede durar todavía meses, no tenemos la idea de cuánto, pero queremos plantear algunas ideas básicas. El punto 2 es que reunirnos como iglesia es importante como disciplina espiritual para tiempos de mutua edificación. Entonces nunca vamos a negar la relevancia de reunirnos. Estar en un templo es una bendición muy grande, pero en este momento no creemos que sea prudente tener eso. Entonces la disciplina de reunirnos por el momento puede quedar suspendida. Ya si en algún momento cambia la situación de este contagio, trataremos de recuperar la disciplina porque durante 32 años de servicio jamás suspendimos las reuniones en la iglesia, salvo cuando hubo otras pandemias un poco de menos gravedad. El tercer punto, como sucedió en la historia de la Iglesia, debido a la persecución o guerras, consideramos que ahora no es tiempo de reunirnos. Entonces, no es la primera vez, todos los que conocemos la historia de la Iglesia, cuando hubo persecución, cuando hubo enfermedades, también en otros momentos, las iglesias no pueden reunirse, pero la dinámica es que sigamos edificándonos, que sigamos sirviendo al Señor por otros medios. El cuarto punto es que en esta emergencia sanitaria necesitamos tomar medidas de cuidado y prudencia. Dios nos manda a ser prudentes y esto no es falta de fe. Quizás ustedes escuchen diferentes puntos de vista de iglesias o de ministerios, pero nosotros pensamos que es una emergencia realmente y la noción principal es proteger a la iglesia, especialmente a la gente más vulnerable y que todos podemos ser portadores de este virus, es lo que los médicos nos han dicho, ¿no? Entonces, el ser prudente no es falta de fe, es una, digamos, decisión de retrasar nuestra reunión para poderlo hacer cuando tengamos menos riesgo de contagio. El quinto punto es que los contagios no bajan y es muy posible que el peligro de las personas continúe aún por varios meses.
Lo estábamos citando, ¿no? No hay ninguna idea clara cuando hablamos de una enfermedad como esta, de cuánto puede tardar para que sea menos letal la enfermedad. Entonces, aún puede ser durante varios meses que no nos reunamos y veremos la estrategia a ese respecto. El sexto punto es que, aunque el semáforo es naranja, actualmente todavía el riesgo de contagio es alto. Solo se puede reunir durante una hora el 30% de la congregación con medidas estrictas, excluyendo a niños, ancianos y personas de alta vulnerabilidad. Entonces, bueno, ese es lo que estamos viviendo en este momento del mes de agosto de 2020 en la Ciudad de México y en el Estado de México estamos en semáforo naranja. Sabemos que algunas reuniones están recuperando, pero aún sigue siendo muy alto el riesgo, ¿no? Y la noción es que, bueno, las autoridades nos permitirán reunirnos nada más a un 30% de la iglesia. Esto seríamos 50 o 60 personas nada más y durante un tiempo de una hora. Los cantos estarán muy limitados y las demás expresiones que tenemos como parte de la iglesia también estarán muy limitados. Ahorita por el momento algunas iglesias han dialogado con algunas personas del gobierno y se recomienda incluso, por supuesto, no saludar de mano, mucho menos ya de beso y tampoco platicar, ni quedarse después de la reunión. Entonces es muy corto el tiempo y sin ancianos y sin niños las familias estaríamos incompletas. No podríamos nada más los puros adultos estar reunidos y bueno, como estamos ahorita con redes, alcanzamos a la misma gente que podríamos alcanzar reuniendo a 50 o 60 personas en el templo. Esto sin arriesgarlos. Cuando estamos en esta estrategia de estar confinados, evitamos el contagio. El punto 7 de nuestra misión como iglesia es proclamar y edificar. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en línea. Entonces, la misión principal de la iglesia sigue siendo proclamar el evangelio, edificar a la gente y ganar gente para Cristo, pero lo seguimos haciendo y lo estamos haciendo en línea. El trabajo que hacemos es el mismo que hacíamos al ir al templo, nada más que ahora todo se hace pregrabado, todo se hace con la edición que nos ayuda la hermana Abby y su equipo, y bueno, entonces tratamos de que suba los mensajes que tenemos, pero seguimos trabajando para el Señor. Todo lo que hacemos exactamente, preparar una predicación, preparar una lección del Instituto Bíblico, eso lo explicará mi esposa enseguida, pero entonces seguimos trabajando. Nuestra propuesta es reunirnos en el templo hasta que el semáforo sea verde, con todas las medidas de prevención. Entonces, puede, decíamos, pasar varios meses, pero si ya el semáforo en el Estado de México es verde, es más bajo el índice de contagio, la capacidad de contagio. Entonces, aún así, las reuniones son con muchas medidas de prevención. Los templos tienen que ser sanitizados, las reuniones tienen que ser mucho más breves y hay una serie de cambios que van a estarse dando. Posiblemente esto tarde todavía muchos meses más. Aún ya reunirnos en el templo, tenemos que ver algunos cambios de estrategia de trabajo. Mi esposa atiende el punto 9, que es la estrategia para el tiempo de no estarnos reuniendo. Dios les bendiga, hermanos. Como dice mi esposo, es un tiempo en la historia de la iglesia que es importante cuidarnos y por eso nuestra estrategia es continuar entonces con lo que hemos estado haciendo, incrementar algunas cosas, pero queremos decirles a todos los miembros de la iglesia y en Coacalco, que es bueno que todos, número uno, como familia, nos sigamos conectando, dice la palabra del Señor en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ahora no dejando de conectarnos, porque es la forma en que podemos estar recibiendo de la palabra. Entonces los domingos a las 12, la predicación de la palabra y que como familia podamos tener esta costumbre, que es una disciplina espiritual que debemos de seguir, aún en el confinamiento, debemos de seguir, que el día del Señor lo ocupemos como familia para estar juntos escuchando la predicación los domingos a las 12 del día. Los sábados inicia una nueva materia que es bibliología, ya terminó teología, este sábado termina, entonces inicia a partir del otro sábado, ya iniciamos bibliología a las 6 de la tarde, pero invitamos a que la tomen todos. Va a ser el equivalente a escuela dominical. Entonces, adolescentes, jóvenes y adultos que estén tomando bibliología, que es como introducción a la Biblia, cosas muy interesantes de la palabra de Dios que todos necesitamos saber. Entonces, que todos se conecten, los que quieran hacer tareas y lo puedan hacer, está muy bien. Los que no, como oyentes, pero todos aprendiendo de la Biblia. Adolescentes y jóvenes han tenido ya estos meses sus reuniones miércoles y sábados a las 9 de la noche a través de Google Meet. Entonces hay un chat, hay un grupo de WhatsApp de jóvenes. Si alguno no está integrado, adolescente o joven, al grupo de WhatsApp que se puede integrar para que puedan integrarse a estas reuniones miércoles y sábados a las 9 de la noche. Las damas les enviamos videos, 3 videos los miércoles,
uno con un canto, otro con una reflexión y otro con oración. Vamos a seguir enviándolos. Si alguna hermanas de las damas quiere también, porque las hermanas han estado en el grupo de WhatsApp muy activas, poniendo peticiones y orando unas por otras. Entonces, si alguien quiere ayudarme o decirme qué quiere para el grupo de damas, puede comunicarse conmigo. Para nuestros niños, todos los videos de los domingos con el tema de la predicación que estos meses ha realizado la familia de nuestra hermana Loida. Para nuestros niños nuevamente les pedimos que sigan viendo este video los domingos, y los videos de la clase del fruto del Espíritu ya vamos a terminarlos la próxima semana y empezaremos videos breves con reflexiones y clase ahora de bibliología para niños. Lo que se va a estar dando en Instituto Bíblico Escuela Dominical, vamos a dar unos pequeños videos para nuestros niños que sigan aprendiendo de la palabra de Dios. Invitamos a todos a integrarse a los grupos de WhatsApp. Entonces, si alguien no está integrado, que pueda integrarse para que estemos en contacto unos con otros, nos pueden dirigir a nosotros o a alguno de los hermanos que lideran alguno de esos grupos. Y que sigamos orando unos por otros. Y esta es la estrategia de conectarse. La segunda parte de nuestra estrategia es compartir. Entonces, que compartamos videos y predicaciones con otros y aprovechemos esta oportunidad para seguir evangelizando a familiares y conocidos. Yo sé que varios de nuestros hermanos de la iglesia, varios de ustedes, amados hermanos, han estado compartiendo, varias de las hermanas también, las reflexiones, las predicaciones, todo. Entonces, es una oportunidad que todos tenemos que tomar en cuenta y aprovechar. Agradecemos a todos los hermanos que han estado colaborando en estos meses para el ministerio. Queremos darle gracias a nuestra hermana Abigail, su hermano Jarib, por su trabajo de transmisión. Queremos darle gracias a la familia García Bonifacio, que es nuestra hermana Loida, el hermano Abraham, Ilse y Sofi, por los videos para niños de los domingos, y a todos los niños que han colaborado con textos, con cantos para estos videos. Queremos también agradecerle a los maestros de iglesia infantil que han estado realizando los videos del fruto del Espíritu Santo. Si usted no los ha visto, véalos, están muy hermosos porque no nada más es para niños, todos podemos aprender. Todos los maestros que han estado colaborando, gracias hermanos. Agradecemos a quienes comparten los temas y los cantos con los jóvenes, y a las lideresas del grupo de jóvenes, Abigail Blanco y Pilar Valdés. Jóvenes, sigan adelante integrándose, gracias a Dios por la vida de ustedes. Agradecemos a nuestro hermano Rigoberto Juárez por subir el minuto de aliento cada semana. Que Dios bendiga a nuestro hermano Rigo, a nuestra hermana Nidia, a su pequeñito. Agradecemos a todos los hermanos que han sido fieles en sus diezmos y ofrendas. Dios ha sido bueno. Sabemos que hay crisis mundial por esta pandemia, pero la iglesia en lo particular no hemos estado en crisis. Se han solventado los gastos, se han dado a los misioneros el apoyo también en medio de las ofrendas y los diezmos. Se ha estado dando el apoyo a los misioneros, y agradecemos al Señor también por nuestro hermano Lorenzo, que él, como fiel administrador y tesorero, cada mes ha estado haciendo las cuentas, y todo lo que ustedes envían lo entregamos al hermano para todas estas necesidades. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que la bendición de nuestro Dios siempre esté con ustedes, y pedimos que en su gran misericordia, hermanos, Dios les siga protegiendo. Nos despedimos, les enviamos abrazos a todos. Continuemos proclamando a nuestro Señor y edificándonos unos a otros. Con amor, sus pastores Lirio Hugo Aguilera. Toda la familia les mandamos un abrazo. Muchas gracias.